Estamos con el doctor Marcos Aguinis. Estamos hablando de su última novela, la novela de mi vida, un poco el transcurrir por las distintas profesiones, un poco la autobiografía. Estamos hablando de cosas interesantes y ahora vuelvo un poco a lo que significa este artículo que expresamente lo traje a colación por lo que significa la lectura. Lo que ha significado para Marcos Aguinis la lectura y lo que puede haber significado para mucha gente la lectura en particular, y que me da la impresión que en estas épocas que nos toca vivir se ha dejado de lado o por lo menos no tiene la orientación que a lo mejor podía tener a través de los planes de estudio desde la escuela primaria en adelante. Porque habría en la escuela primaria lecturas obligatorias y en la escuela secundaria lecturas obligatorias, y eso es lo que formaba una posibilidad de estar en contacto con determinados clásicos, no solamente de la literatura universal, sino también de la literatura argentina. Entonces yo le pregunto, ¿es así? ¿Qué pasó? La Argentina tomó conciencia sobre la importancia de la educación y de la lectura en el siglo XIX, y la ley del presidente Roca, la ley 1420, donde habla de la educación gratuita y laica y obligatoria, llevó a que la República Argentina se convirtiese en el país más culto y de mejor educación de toda América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, la Argentina. Y la Argentina había sido hasta hacía poco un país desértico y deshabitado. Ese progreso espectacular que tuvo Argentina en materia cultural y educativa llevó a que personalidades de todo el mundo empezaron a sentir curiosidad. ¿Qué es ese país? ¿Qué fenómeno raro ha pasado allí? ¿Qué milagro tuvo lugar? Entonces vino Clemenceau, el presidente Clemenceau, vino Albert Einstein, vino Ortega y Gasset y tantas otras personalidades del mundo, escritores, dramaturgos, a ver el fenómeno que era la Argentina. Y hasta la década del 30, si se quiere, hasta final de la década del 30, terminar la escuela primaria significaba tener una muy buena educación. Con la escuela primaria, los dos últimos grados eran una suerte de repaso de lo que se había aprendido hasta quinto grado, hasta cuarto grado. Quinto y sexto grado ya era casi un repaso. Incluso había clase los sábados. Y había clase los sábados. Yo concurrí los sábados a clase. Mi infancia transcurrió en Cruz del Eje, y yo asistía a un colegio normal, es decir, que enseñaban a ser maestros, y se llamaba Escuela Normal de Maestros Regionales. Y los días sábados estaban dedicados a que aprendiésemos nosotros las tareas rurales. O sea, trabajábamos en la apicultura, con panales de abejas, y trabajábamos en podar árboles, en plantar hortalizas, en criar conejos. Y se estaba generando una cantidad de docentes que iban a esparcirse por todas las diversas aldeas del interior del país, y que llevaban a que la Argentina no sufriera hambre, porque cada argentino podía tener su propia chacra, su propio criadero de animales, y alimentarse bien. Pero bueno, después de unos años, yo volví allí y quise ver ese colegio, que me dejó recuerdos tan gratos, porque para mí el día sábado era un día feliz, alegre, porque no era estudiar, no era no estar con los libros, sino con las manos, trabajar la tierra, cultivar, aprender cómo crecen las plantas y florecen las flores, ¿no? Tan simple, pero era una experiencia divina. Cuando volví, habían vendido todas esas tierras. Se terminó esa enseñanza. Se terminó. Es decir, que eran docentes que aprendían a ser docentes, como cualquier otro docente, pero no estaban con las armas necesarias para enseñar a la gente a autoabastecerse. A ver si me acompañan en este pensamiento. Antes se tenía una concepción del maestro de una manera muy particular, como del profesional, Claro. como del policía. ¿Qué cambió? Mucho, mucho. Antes el maestro era casi un ser superior y generaba veneración. Yo conté muchas veces que en Cruz del Eje, en las noches de calor, nos sentábamos en la vereda, en sillones de mimbre, cuyo sonido todavía recuerdo. Cuando uno se sentaba en el mimbre hacía un sonido especial. Y en un momento dado mi papá o mi mamá decía, viene el maestro tal o la maestra tal, y se producía como un estremecimiento. Y cuando ese maestro o maestra pasaba adelante y saludaba, mis padres se sentían honrados por el saludo de ese maestro. Y mis maestros fueron los que dirigían la biblioteca pública. El director de la escuela, de la biblioteca pública, era el director de mi escuela primaria.
Es decir, que estaban vinculados con la cultura en general. Después la palabra maestro se empezó a cambiar por la palabra docente, que ya no suena con la misma intensidad, porque maestro eran las personalidades muy respetadas. Jesús era el maestro, o los profetas eran los maestros. Y se empezó ya a decir docente, que no tiene la misma fuerza. Y por último ahora, trabajador de la educación. Imagínense qué diferencia abismal hay entre trabajador de la educación, que está luchando por su salario, sus horarios, a veces sin una vocación muy fuerte o muy sincera, y después nos encontramos con el maestro que quedó olvidado, ¿no? En este último minuto, para que me diga qué piensa de la situación hoy en día. Para decirlo en pocas palabras, yo lo expresaría de esta forma. La Argentina es protagonista en este momento de una situación excepcional, casi milagrosa. Por muy pocas diferencias de votos, se ha producido un vuelco de campana, que no se trata de un nuevo gobierno, sino de la instalación de un clima diferente, donde el presidente se reúne con los gobernadores, donde el Congreso trabaja, discute, debate, negocia, donde hay permanentes contactos entre las diversas fuerzas de la sociedad, donde hay libertad de expresión absoluta, al extremo que un senador de la oposición dice, ahora puedo hablar libremente, sí. Es algo increíble. O sea, él está confesando que en el gobierno anterior no podía hablar libremente, siendo él oficialista. Terrible. Y que en poco más de 100 días, la Argentina ha generado una gran curiosidad en el mundo, como la que tuvo el mundo por la Argentina a principios del siglo XX, como mencioné recién. Y hay como una expectativa en la Argentina y un deseo de que a la Argentina le vaya bien, porque están viendo que la Argentina puede ser otra vez, como lo señalé en un reportaje reciente, la nave insignia de todo el continente americano. Porque si la Argentina sale adelante, crece, le va a ir bien a todo el continente latinoamericano. Y quiero dar un mensaje a los ciudadanos argentinos, a usted, a mí, a los que nos están escuchando. Ayudemos a que el pueblo argentino, que está haciendo grandes sacrificios en este momento, no pierda la esperanza. Y no deje de saber que en este momento no tenemos que apoyar a un gobierno. Tenemos que apoyar la ocasión que tiene Argentina de crecer. Tenemos que apoyar eso. Lo del gobierno puede cambiarse, puede haber elecciones, puede haber modificaciones. Pero en este momento tenemos que seguir insistiendo en que el prestigio que ganó la Argentina se consolide. Gracias, doctor, por habernos permitido entrar a su vida. Gracias. A ustedes, por supuesto, nada más. Nos vemos el próximo domingo. Que les vaya bien.